los días viernes 7 de la tarde y 20 horas. Y los jóvenes tenemos nuestra reunión. Algunos se ríen directamente con sonido de risa. Hagan como mi hermana ahí, esta cita que se está mordiendo los labios. Se quiere reír, pero transpira y suda como testigo falso. Bueno, los jóvenes tienen reunión los sábados 21 y 30 horas. 21 y 30 horas. Como dije hoy en el culto de la mañana, yo sentía un fresco. Digo, ¿dónde me viene tanto fresco? Conseguimos el mismo ventilador que se usó en la película Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, la primera de Harrison Ford. Había una escena que había un viento que era una cosa sobrenatural. Este mismo ventilador que pertenecía a nuestra querida hermana allí presente. Yo me imagino que vos lo prendías y ibas a parar a la vereda de enfrente, Esther, ¿sí? Cruzabas Leandro Nealem en el aire, parecía ET, pero sin la bicicleta y sin el bichito. Así que, bueno, aquí estamos para compartir la palabra de Dios. El título de la prédica es Venciendo el temor. ¿Al temor se lo vence o nos vence? ¿Qué clase de temor a qué? A lo que sea. Hay gente que le tiene temor al futuro. ¿Qué puede detener amenazante el futuro? Y bueno, la vejez, la ancianidad, la decadencia, la miseria. Gente que tiene miedo a quedarse en la calle, quedarse en la ruina. Miedo a quedarse solo en la vida o a quedarse sola en la vida. Miedo a las enfermedades, miedo a la muerte, miedo al futuro en general. A veces el temor tiene una raíz fundada, hay algo por lo cual temer, hay una base sólida por la cual temer. Pero existen, o por lo menos lo han descubierto, no es que existe de ahora, nuevos temores, las fobias, los ataques de pánico. La persona que dice que sufre del ataque de pánico siente que se va a morir. Nada que lo sustente y que avale esa idea como cierta. La persona siente que se va a morir y se siente paralizada. Las fobias, la famosa ansiedad, los ataques de ansiedad, las crisis de ansiedad, temores en general. Vamos a ver hoy una palabra que se la conoce como el sitio de Samaria. Los sirios, mientras nos vamos ubicando en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 7, vamos a leer a partir del versículo número 10. Los sirios quieren tomar la capital, por así decirlo, capital de Israel, que era Samaria. Entonces los samaritanos apelaron a cerrar la única puerta de acceso a la ciudad. La bloquearon, de manera que dijeron, muchachos, acá los sirios no van a entrar. Aleluya, gloria a Dios, qué bueno, qué bien. Nos falta siempre aquel que es pinchador de globos. Dice, pero tampoco vamos a poder salir. Uno dice, bueno, ¿cuál es el problema de no salir? Que afuera en el campo estaban las vacas que dan leche, las gallinas que ponen huevos y demás. Estaban los vegetales, las hortalizas, lo que necesitaban para comer. ¿Qué pasó entonces? 3 años duró el sitio. Y los sirios se armaron de paciencia. Dijeron, bueno, no habrá nación, no importa. Vamos a esperar acá tranquilos. El hambre los va a derrotar. Las pestes los van a vencer. Y tal es así que la hambruna era tan tremenda que hasta casos de canibalismo se registraron. No fueron los uruguayos los descubridores del canibalismo. Pero claro, era el pueblo de Dios. Estaba el profeta Eliseo. El rey de Samaria era uno de los peorcitos de los cuales nos habla la Biblia. De lo peorcito, pero de lo peor. Dios, cuando apretaba demasiado el zapato, él iba y pedía ayuda a Dios. Pero no es que tuviera temor de Dios, no es que tenía una relación con Dios. El que sí tenía la relación con Dios era el profeta Eliseo. Y cuando van a decirle a Eliseo, mirá cómo estamos, cosas incomibles y verdaderamente repugnantes se pagaban a precio oro
para poder comer algo. Para poder comer algo. Y Dios le da una palabra a Eliseo. Dice, de aquí a mañana, a estas horas, 24 horas, la comida estará al alcance de cualquiera. Va a haber comida para todos y para todas. Así que Dios ha dicho esto. El rey Joram, dice la Biblia, que estaba acompañado de un príncipe sobre el cual el rey apoyaba su brazo. ¿Qué quiere decir esto? Un rey no puede ir con las manos en los bolsillos. Si yo me digo, ¿dónde está el rey? Viene así, chancleteando con una camiseta, ¿viste? Esas blancas que se usaban antes, y con un escarbadiente en la boca, y diga, sí, ¿quién me busca? Con la mano en el bolsillo. Un rey no hace eso. Un rey, entonces, ¿qué? El rey dice, ¿qué hago con él? Entonces, para eso estaba uno que ponía el brazo así y el rey apoyaba el brazo arriba. Increíble, ¿no? De apoyabrazos era. De apoyabrazos, no necesitaba el resto del sillón. Con el apoyabrazo suficiente. Este príncipe que acompañaba al rey, un lugar de privilegio, se burló de lo que decía Eliseo. Con sorna dijo, así que mañana va a haber comida para todos. ¿Qué? Jehová va a abrir ventanas en los cielos, dijo. Y Eliseo, que tenía esa unción de Dios de revelación, bien del Espíritu de Dios, también tenía y se caracterizaba por tener muy pocas pulgas. ¿Así? ¿Te causa gracia? Le dijo. Bueno, escucha esto. Vos lo vas a ver, pero no vas a comer. Le dijo eso. Lo vas a ver y no vas a comer. Yo les resumo la historia antes de leer el versículo 10 para que ustedes sepan de dónde viene la historia. Estamos hablando del temor, que tiene que ser, o vencemos al temor o el temor nos maneja la vida sin ningún derecho. Dios no le da ningún derecho. Bueno, lo cierto es que Dios hizo lo que solamente Dios hace, efectos especiales. Provocó unos sonidos tan aterradores y estremecedores en el aire, invisibles, pero audibles. Los sirios se pegaron un jabón. Mira que para que un sirio se asuste, no se asustan fácil, Los de aquella época eran complicados y los de ahora también. Se pegaron un susto y llegaron a esta conclusión. Escucha, Lili. Llegaron a esta conclusión. El rey de Israel contrató un montón de ejércitos en nuestra contra y se nos están abalanzando, así que rajemos. Salieron disparados los sirios. Se arremangaron las túnicas, se ajustaron las correas de la hawaiana y salieron disparados en medio de una nube de polvo. El correcaminos llegaba atrás. En el apuro, ¿qué? Dejaron todo. Había 4 leprosos cerca del lugar. El leproso, por ley judía, no podía habitar en la ciudad donde estaban las personas sanas. Entonces estaban ahí, más muertos que vivos, muertos civiles. Y pensaron lo siguiente, muchachos, nos estamos muriendo de hambre. Si pudiéramos entrar a la ciudad, que no tienen que comer, corremos el riesgo que nos apedreen también. Y si vamos a los sirios y les pedimos, también son nuestros enemigos, o somos enemigos de ellos. Pero perdidos, por ahí nos tiran un caracol, por ahí nos tiran algo, un hueso para chupar o algo. Llegan los leprosos, escuchá, Patricia. Llegan los leprosos, se acercan, relinchaban los caballos, rebuznaban los burros. Ustedes saben ese dicho que dice, ¿cómo habla el gato? ¿Qué dice? Era fácil la pregunta. A veces me miran aterrados como si les estuviera preguntando algo en arameo. ¿Cómo habla el gato? ¿Cómo dice? ¿Y el perro? ¿Y el ratón? Dice, pagá vos que me olvidé la billetera. Llegan los leprosos.
campamento sirio. Los burros, las mulas, los caballos, ropa de sirios, comida de sirios, las tiendas típicamente sirias, pero sin sirios. No había un solo soldado. ¿A qué le tenían miedo los de Samaria? ¿A los burros? No. ¿A los caballos? Tampoco. ¿A las tiendas? ¿A la ropa? ¿A la comida? No, no tenemos nada contra la comida siria. El problema eran los soldados. No había un solo soldado. Dios los espantó a todos. Llegan los leprosos, imagínate. Llegan los leprosos y se encontraron con eso. Un verdadero milagro. Es como uno que va a la cancha y ve jugar bien a Boca. Dice, pero ¿será cierto esto? ¿Lo estaré soñando? Nos falta el creyente que está cerca. Si resucitó Lázaro, Boca también puede meter un gol. ¿Viste? Con esa lógica espiritual. Lo cierto es que los leprosos llegan. Vos seguí, Luchito, ahí fue firme, defendiendo los colores. Hasta que no llegue a primera, hermano, estamos sonados. Y de repente reaccionan y dicen, pero no estamos haciendo bien. Dice, pues comían, pero ¿sabes qué? A 4 manos comían. Se probaban la ropa, todo. Era un sueño para ellos, pero era realidad. Entonces dicen, no estamos haciendo bien. Les tenemos que avisar a los habitantes de Samaria. Se están muriendo de hambre por el sitio de los sirios. Los sirios no están en sitio, no tiene ningún sentido. Y fueron y avisaron a la ciudad. Y los 4 leprosos son un excelente ejemplo de la persona que conoce a Cristo y sabe que el que está sin Cristo la está pasando muy mal y va y le comparte las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a leer del verso 10. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, verso 10. Vinieron, pues, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, los leprosos, y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Mirá qué buenas noticias, evangelio significa buenas noticias. Mirá qué excelente noticia, les estaban diciendo, muchachos, no tienen ninguna razón para seguir metidos, encerrados, comiéndose los unos a los otros. Verso número 11. Los porteros gritaron, los porteros de Samaria, y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y ahora, clarines y trompetas, porque aparece en escena el rey. Uno pensaría, un estadista, un hombre sobrio, un hombre sabio, la tenía clara. Bueno, no es este el caso. El día que se escriba el libro La historia de la insensatez humana, los 10 primeros capítulos, Joram, rey de Samaria. Por ahí vos estás pensando en otra persona conocida tuya. Bueno, ponelo también en los capítulos que siguen. Verso 12. Los porteros fueron y le anunciaron al rey. Dicen acá 4 leprosos. A veces el ser humano comete el error de, en vez de escuchar el mensaje y de entender que le habla a Dios, mirar a la persona. No importa la persona, importa a Dios, lo que Dios dice. Levantándose, dice el rey de noche, verso 12, y dijo a sus siervos, miren lo que hace con la buena noticia. Miren lo que es no tener fe y vivir atado por el miedo y la insensatez que mezcla. Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Está mal escrito, los sirios dice ahí. Ellos saben que tenemos hambre. Y qué mal escrito que está, qué programas espantosos. Bueno, y han salido de las tiendas y escondidos en el campo. ¿Quién lo escribió esto? Bueno, diciendo, cuando hubieren salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. ¿Qué dijo el rey? No vamos a caer en esta trampa. Faltaba que dijeran, no son leprosos, son actores. Son los simuladores, haciéndose pasar por leprosos. No les crean, pero si son leprosos, qué buenos actores. Mirá los efectos, parece que se le cayera la piel en serio. No, plastilina.
Es una trampa. Nos están tendiendo una trampa. Hay personas a las que se les habla el evangelio de libertad de Cristo, pero tienen tanto miedo que el miedo los hace tan incrédulos que hasta desconfían del mensaje. Desconfían del mensaje. Si se hubieran quedado con la decisión del rey, el sitio de Samaria no figuraría en la Biblia. Lo buscaría diciendo, ¿dónde está el sitio? No hubo ningún sitio, ningún rey Joram, nada. Los borraron las arenas del tiempo. Pero siempre aparece alguien a quien Dios usa, cuyo nombre es, no sabemos. Verso 13. Entonces respondió uno de sus siervos, llamado, ¿cómo se llamaba ese siervo? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. NN dijo uno. NN, Néstor Núñez. ¿De dónde lo sacó? Y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Tenían pocos caballos. Ahora. ¿De dónde creen que salen las papas fritas a caballo? ¿De dónde viene el nombre? Porque ellos también, dice, de los que han quedado en la ciudad, porque ellos también son como toda la multitud de Israel que ha quedado en ella. Esto es el verso 13. Esta es la versión que yo... Ese otro programa del que compartí a la mañana. No. A la mañana no era este texto. Vamos a ver. No. Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Ahora sí. La Reina Valera. La Reina Valeria era la versión. Miren lo que dice. Este hombre, cuyo nombre no figura, sí figura el de Joram, buen ejemplo para no imitar, pero el ejemplo para imitar es el de este anónimo totalmente. Ni siquiera la Biblia lo menciona, ni necesita ser mencionado. Mandemos, dice, alguno de los pocos caballos que quedan, mandemos a 2, a ver qué pasa. Me encanta, porque la expresión es, y enviemos y veamos qué hay. Eso es la fe. Eso es la fe. La fe es correr riesgos. La fe sería fácil con el diario del lunes decidir lo que va a hacer uno el domingo, pero no existe el diario del lunes. Gloria a Dios por este muchacho. Gloria a Dios por este muchacho. Gloria a Dios por todas las personas que vencen el temor. Porque para saber qué pasaba afuera, había 2 opciones. Opción A, un dron manejado por control remoto que paneara todo el campamento sirio. Por ahí me decís, qué bien, pastor. Más qué bien si no existían los drones. No había dron, no había ni un avioncito de papel, nada. Ni poniéndose uno arriba de los hombros del otro y tratando de mirar a ver de lejos, nada. Entonces, ¿qué es lo que queda? Abrir la puerta. Abrir la puerta. Si abrimos la puerta entran los sirios, diría el que no cree, el que vive atado por el miedo, la que vive atada por el miedo. No, para enterarme qué hay, tengo que abrir la puerta. Exactamente. Verso número 14. He notado en las transmisiones que miro siempre hacia mi derecha. No sé por qué no miro hacia la izquierda. Ustedes me enseñan diciendo, pastor, mire para allá. Mire un poquito para allá. Tomaron pues 2 caballos de un carro. Bueno, al final lo convencieron al zapallo. Y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Verso 15. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. El
apuro que tenían, iban revoleando todo para correr lo más rápido posible. Revoleaban todo. Un striptease a la carrera. Sartenes, implementos de todo tipo, de todo tipo. Fueron estos que mandaron de la ciudad y encontraron todo. Encontraron todo. No había nadie en el campamento. Era cierto lo que habían dicho los leprosos. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Verso 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y atenti, lo que había dicho Eliseo 24 horas antes. Era una locura. Era una locura. Es como si hoy te dijera: mirá que el maple de huevo mañana va a estar más barato. Voy a un lugar a tomar café. El dueño es amigo de un muchacho que tiene una distribuidora de granja, ¿no? El otro día le digo a la pastora: Patricia, ¿podés bajar y le decís a Ezequiel que te dé un maple de huevo? Es un bar, ¿cómo voy a bajar a pedir un maple de huevo? Vende maple de huevos. Y estuvimos ahí 45 minutos. Que sí, que no. Que sí, respetar la autoridad, ya que no como esposo, por lo menos como pastor. Y allá fue. Y volvió con un maple de huevos. El otro día, este muchacho bajaba un montón de maple de huevos. Le digo: mirá, vas a tener que contratar a los de Prosegur. Como cuando bajan las sacas en el Banco Piano, ¿viste? Cuando le pagan a los jubilados, que son todos esos millones de dólares. Entonces se pone uno en la puerta, todo, no te dejan entrar. Las viejitas dicen: ¿por qué no puedo entrar? Y en pie. Esas polémicas, esos diálogos extraordinarios que suceden solamente a la hora de cobrar la jubilación. Cierta oportunidad les conté, estaba en un Rapipago yo esperando para pagar, y atrás mío dos viejitas. No se conocían y empezaron a hablar. Ah, ¿vio que murió Néstor Fabián? Sí, el esposo de Violeta Rivas. Sí, dice, él fue el ladero de Violeta Rivas toda la vida. El ladero, o sea, el que estuvo al lado de ella. Sí, tenía heladería, dijo la otra. Yo la miraba a ver si era algún personaje de Casero o Capusotto, alguno. Sí, tenía heladería, mentira, nunca tuvo heladería. Pero eso no es así. Bueno, mira, y fue vendido un sea de flor de harina. ¿Cuánto era un sea? Pregúnteme, pastor, ¿cuánto era un sea? Ni idea. Y 2 seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová. O sea, que no había comida y lo que había era incomible, pero lo pagaban oro. Ahora se podía comprar. Verso número 17. Conforme a la palabra de Jehová, atenti, Y el rey puso... faltaba el incrédulo, aparte del rey. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atropelló el pueblo a la entrada. Vos te reís porque no eras vos. Y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. El rey le dijo: vos que sos de mi confianza, que te respeten, ponete delante de la multitud y decís: de este lado los de un lado, de este lado los de otro. ¿Qué? Lo pasaron por encima, lo zapatearon, lo malambearon, lo mataron. Verso 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios, Eliseo, había hablado al rey, diciendo: 2 seah de cebada por un ciclo, y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Tal cual. Verso número 19. A lo cual aquel príncipe, el muerto, cuando estaba vivo, había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Qué gran verdad, Los muertos no comen. Verso número 20. Y ahí terminamos la lectura. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió.
Esta palabra nos habla un montón de cosas, pero básicamente nos dice esto: como hijos de Dios, como pueblo de Dios, el temor no lo tenemos que permitir que ni siquiera se nos acerque. Porque como hijos de Dios, tenemos como Dios al Dios que tenían los samaritanos. ¿Qué hace Dios con el enemigo real o con el peligro real? Se ocupa de resolverlo. Y cuando Dios mueve su mano, el enemigo visible se torna invisible. El enemigo real se torna ficticio y queda solamente, si uno lo permite, en la cabeza. Los leprosos, la lógica elemental, primitiva, pero fabulosa, ¿cómo no les vamos a anunciar que los sirios no están? ¿Cómo no les vamos a anunciar que no hay razón para tener la puerta cerrada? ¿Cómo no les vamos a anunciar que ya no hay razones para que mueran de hambre? Ese es el Evangelio. Cuando se le presenta el Evangelio a una persona, básicamente, ¿qué es el Evangelio? Decirle: hay esperanza para tu porvenir. No te conformes, no te resignes, no te entregues a la idea que vas a tener que estar con las puertas de tu mente, de tu alma y de tu corazón herméticamente cerradas para evitar la acechanza del afuera, porque afuera no hay nada que te pueda hacer mal, porque afuera no hay nadie que te pueda hacer mal. Pero ¿qué pasa? Cuando el temor es tan fuerte, el temor viene con una hermana siamesa que se llama incredulidad. Y claro, son siamesas. Viene una, viene la otra. Vos no le puedes decir: vos no vengas. Son siamesas. El temor trae a la incredulidad junto con ella. Y la incredulidad escribe unos guiones que reíte de la imaginación de Julio Verne, de Ray Bradbury o de Stephen King. Bueno, les estoy nombrando un poquito antiguos los autores. La incredulidad tiene unos argumentos que reíte de las películas de Marvel o los de DC o lo que fuere. ¡Cuánta imaginación! Mirá la imaginación del rey. Le faltaba que les hubiera dicho a sus hombres: siéntense en las butacas, tráiganme un pizarrón, una tiza y un puntero. Les voy a dar una lección de estrategia militar. ¡Salame! No estaban escondidos los sirios. Se habían ido. Se habían ido. Pero era tal la incredulidad de este hombre y tal la insensatez de la mano son insensatez, incredulidad y temor. No existen los triameses, pero en este caso sí. Pero mirá, en vez de pensar: ¿no será que esto tiene que ver con la palabra que el Señor dio por el profeta? El otro, el siervo, sí asoció una cosa con la otra. Dijo: esto tiene que ser de Dios. Y para enterarme si es de Dios, hay que abrir la puerta. Siempre hay que abrir la puerta. Hay personas que temen abrir la puerta del pasado. Así, ¿cómo la puerta del pasado? La culpa. Siguen con la culpa. Dios los perdonó, pero no se perdonaron. Cerraron la puerta. El prontuario. Víctima, pero victimario también. Cierran la puerta del presente. No se permiten soñar, no se permiten planear, no se permiten vivir.
teniendo la vida, no se permiten vivir. Y si hay algo que yo le pido a Dios, que el día que me encuentre la muerte, que me encuentre viviendo, no esperándola, viviendo la puerta del mañana. ¿Qué me va a deparar el mañana? Si querés saber lo que te va a deparar el mañana, lee la Biblia. Ahí es donde Dios nos dice que lo que tiene preparado es lo mejor para nuestras vidas. La incredulidad y el temor empiezan a escribir unas historias. Pero Dios te dijo tal cosa. Sí, pero no, yo te voy a decir en realidad. Esta palabra que predicó el pastor el domingo es para aquel hermano que estaba sentado en aquel lugar, pero no era para mí. Se equivocó el Señor. No, si el Espíritu Santo te va a pedir, Él le va a pedir a sí mismo al Espíritu Santo, anota los que van a venir. No vas a hacer predicar algo para que el que no vino, y que no sea cosa que el que vino diga, esta palabra no es para todos nosotros. Y es especialmente para los que están mirando y que aún no conocen a Dios. Y que aún no conocen a Dios. Salgamos a ver qué hay. Es la fe hablando. Es la fe hablando. Podrían haber seguido el consejo del insensato, del cabeza hueca del rey, y quedarse ahí. Y quedarse ahí. En su momento eran un pueblo próspero, un pueblo bendecido, pero los sitiaron los sirios y todo empezó a cambiar. Y todo empezó a cambiar. Primero empezaron a faltar los más gorditos, y después los que le seguían en peso. Más de uno. De gracias a Dios que no está en Samaria en aquel tiempo. ¿Qué nos dijo el Señor? 3 años duró el sitio. 3 largos años. Y para sacarse las dudas, ¿será cierto lo que dicen los leprosos? Carta de despedida de los sirios no hay. Bueno, por razones de fuerza mayor debemos obligadamente levantar el sitio de la ciudad de Samaria. Sepan disculpar las molestias ocasionadas. Estamos trabajando para su bien. No tuvieron tiempo de despedirse. Esas puertas que llevaban largos años herméticamente selladas tenían que abrirse. Esas puertas que en un principio habían brindado una aparente seguridad, pero que con el paso del tiempo se asemejaban a los pesados y gruesos barrotes de una cárcel. Puertas que en poco tiempo no serían otra cosa que la tapa de sus propios ataúdes. Entonces la palabra de fe, de ánimo, de aliento salió de la boca de aquel siervo, impulsó al rey a decir, bueno, vayan y vean. Fueron abiertas las puertas, enviados los espías, corroborado el milagro. Eran libres. Dios había cumplido fielmente su palabra. Y este es el ejemplo, el del siervo anónimo, que escucha y cree. Y que no cree de acuerdo al que le diga. Porque un grave error que podríamos estar cometiendo, o podrían en este caso ustedes estar cometiendo, o los que están mirando, es pensar si yo lo que estoy predicando lo vivo o no lo vivo. Si yo lo vivo o no lo vivo, me tengo que arreglar con Dios. Pero la palabra sigue siendo la palabra. La palabra sigue siendo la palabra. Eran libres. Los samaritanos eran libres como Dios lo había prometido. El siervo es el ejemplo del que escucha el evangelio, que venciendo sus temores, sus prejuicios y dejando de lado el filtro de la razón. La razón. El análisis que hizo el rey. El análisis que hizo el apoyabrazos del rey. Que Jehová va a abrir ventanas en los cielos. Cuando Dios viene a una vida, los enemigos que parecen tan reales, los sitiadores que parecen tan vívidos, se transforman en fantasmas. Y los fantasmas, iglesia, no existen. No son
reales. Se vence al temor con el poder del Espíritu Santo, con la oración, con el ayuno, con la palabra, con la búsqueda, con el congregarse, con el servicio y guardando la santidad. Así el Espíritu Santo va a poner libertad en tu mente, libertad en tus pensamientos, como decía la palabra el domingo. El Espíritu Santo va a venir y te va a contar que Jesús ya se ocupó de tus enemigos, que el Espíritu Santo te libró de todo sitiador, de toda opresión y de toda encerrona y de toda mentira. Porque podríamos resumir, si fuera yo, si me permitieran agregarme a los 4 leprosos, ¿no? De lejos, desde acá, yo 4 más 1, yo acá, Vení para la selfie, minga. No, para. La palabra todo bien, pero bueno, no son gente como uno. ¡Muchachos! ¡Abran la puerta! ¡Están los sirios! ¡Mentira! Ya no están los sirios. Ya no están los sirios. Y eso es lo que el Espíritu Santo te dice a vos y me dice a mí. Y te dice a vos y me dice a mí. Ya no están los sirios. El Señor nos hizo libres en la cruz del Calvario. Dale la gloria a tu Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria! Señor, por tu palabra. Vos conocés, Señor, la vida de los que estamos aquí, incluso los que han observado este video. ¿Vos sabés cómo se llama ese temor? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo quiere rodearnos, encerrarnos, acorralarnos, robarnos la libertad, robarnos la... Espíritu Santo, Espíritu Santo, necesitamos de tu ayuda y ya tu palabra es una gran ayuda. Pero te pedimos algo más, Señor, que cuando vengan esos pensamientos, esas mentiras, esos engaños que están en la mente, y aunque fueran y tuvieran algún viso de realidad, de unos y de otros te ocupás vos, para hacernos libres, para que podamos vivir la vida abundante que Cristo nos ha traído. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, estás aquí. Hay una canción que dice Espíritu Santo. Hoy lo cantamos a la mañana. Juan, ¿le puedes decir a Oscar cuál es la canción que cantamos del Espíritu Santo?